Esta noche, en el sur de la frontera, las autoridades hondureñas esperan implementar mecanismos para evitar la explotación de inmigrantes a su paso por ese país. El número de migrantes que trata de llegar a Estados Unidos a través de la selva del Darién entre Panamá y Colombia se ha triplicado. En Guatemala también surgen las voces de alarma ante el incremento en el flujo de menores migrantes. Estados Unidos urge a migrantes recién llegados a solicitar permiso para trabajar. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en este domingo 15 de octubre del año 2023. Los saluda Roxana Webb. Bienvenidos a una edición de Al Sur de la Frontera. En la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. Los salvadoreños que son deportados enfrentan una dura realidad al regresar a su país. Pero gracias a iniciativas como las implementadas por el Instituto Salvadoreño del Migrante pueden volver a ser productivos. Regresar a El Salvador después de buscar el sueño americano o vivirlo es una situación que deben superar miles de salvadoreños, sobre todo porque pueden enfrentarse a situaciones adversas para obtener una fuente de ingresos. Don William López es uno de ellos. Decidió aprovechar sus conocimientos en idioma inglés para instaurar su propia academia. Gracias a INSAMI, que fue el que me guió hacia una promoción que había de profesores nativos con la Universidad Tecnológica, participamos y fuimos de los pocos graduados. Creo que solamente estamos registrados 18 o 19 graduados de la Universidad Tecnológica y somos los únicos que tenemos licenciatura internacional por medio de Cambridge. Al llegar al país, hay diversas instituciones que atienden a salvadoreños retornados de México y Estados Unidos. Uno de ellos, el Instituto Salvadoreño del Migrante, que tiene a disposición personal de salud como parte de su atención en primera línea. El trabajo de nosotros consiste en dar atención médica, tanto para adultos como para niños. Brindamos lo que es el servicio médico, exámenes de laboratorio, medicamentos y se le da pues el seguimiento, primero la atención, el hacer el expediente médico, luego la atención médica con el doctor Gisimosa y si se requiere pasan una atención psicológica con la licenciada Magali López. Posterior a la atención médica y psicológica de INSAMI, las personas retornadas pueden optar por algún programa para incorporarse a la actividad productiva en el país, incluso con talleres para aprender a montar sus propios negocios y continuar con sus vidas en suelo salvadoreño. Este es un informe de la Red Salvadoreña de Medios. Y la política migratoria en Estados Unidos siempre genera debate. ¿Cómo ha afectado a los salvadoreños y cuál es el futuro que les espera? Son algunas de las preguntas que consultamos con un analista. La migración ha sido uno de los principales temas de debate en los Estados Unidos y el expresidente Donald Trump generó polémica por acciones que muchos catalogaron como anti-inmigrantes y la llegada de Joe Biden al poder representó un cambio radical en la política del país norteamericano, que para los latinos se convirtió en una esperanza para ser apoyados por el nuevo gobierno. Pero según César Ríos, director de la asociación Agenda Migrante El Salvador, aún no se han creado políticas migratorias que generen impactos positivos y reales para este sector. Terminamos casi ya el periodo Biden y la reforma migratoria no hay. Y por no haber reforma migratoria, es que se le han acumulado una serie de características que no favorecen del todo a la población migrante. Estados Unidos no logra restablecer aquellos compromisos humanitarios de dar protección, asilo y refugio a la población que lo solicita. No se logró estabilizar o darle residencia permanente ni a los Dreamers ni a los trabajadores temporales. Tenemos una nueva realidad migratoria que necesita unas nuevas políticas y unos nuevos abordajes de acuerdo a esta realidad. Mientras Donald Trump le apostó a la construcción de un muro fronterizo con México para frenar la migración, el presidente Joe Biden sostuvo que esa no era la solución. Pero recientemente se conoció el anuncio de continuar con la construcción de hasta 32 kilómetros de vallas, porque los fondos económicos están disponibles. El actual presidente de Estados Unidos también enfrentó la eliminación del Título 42, que permitía la rápida expulsión de los migrantes que llegaban al país. Pese a ello, las autoridades reiteraron que las fronteras no están abiertas y se aplica el Título 8,
por lo que las personas que crucen la frontera sin primero solicitar asilo serán procesadas para una deportación rápida. Al presidente Biden le costó mucho levantar el título 42, porque el título 42 estaba generando una concentración de población migrante en la frontera, que esto lo estaban aprovechando el partido contrario y lo estaban acumulando para este periodo electoral. Las oficinas regionales de Guatemala, de Colombia y Costa Rica no detuvieron los flujos migratorios. No se posicionaron como una alternativa para regular la migración irregular. Hace más de 3 meses se colocó una barrera de boyas en el río Bravo como una medida disuasiva para los migrantes, pero aún así muchos se arriesgan a intentar cruzar y pese a los diversos peligros para llegar de manera irregular a Estados Unidos, actualmente la zona fronteriza se encuentra saturada de migrantes, lo que se ha convertido en uno de los principales desafíos para Joe Biden, por lo que se han buscado diversas alternativas, como el CBP One, que es una aplicación móvil que sirve como un portal único para una variedad de servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y que las personas migrantes que buscan cruzar la frontera deben usar para pedir una cita con las autoridades estadounidenses. Además del parol, con el que pueden solicitar un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo. Estados Unidos cerró el año fiscal 2023 con la llegada de 2.7 millones de migrantes en la zona fronteriza. Un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Con los republicanos divididos en el Congreso y una crisis fronteriza permanente, las probabilidades de que se apruebe una legislación que beneficie a millones de indocumentados durante esta administración lucen muy escasas. Con los republicanos divididos en el Congreso y una crisis fronteriza permanente, las posibilidades de que se apruebe una legislación que beneficie a millones de indocumentados durante esta administración lucen muy escasas. Va a ser muy difícil ver algo comprensivo salir de este Congreso. Sabemos que hay algunos republicanos muy conservativos que ellos quieren solamente ver a cumplir las leyes de inmigración. Aunque hay varias propuestas bipartidistas en el tema migratorio, ninguna ha tenido éxito y los miles de migrantes cruzando la frontera de manera irregular complican el panorama. Debido a las circunstancias en la frontera y la clase de reforma migratoria que ellos están pidiendo, esto no va a pasar. El público estadounidense no se va a mover para otorgar una amnistía masiva. El director de Carecen en Washington, Abel Núñez, dijo que lograr una reforma migratoria es muy complicado. Las leyes están en manos de un Congreso que ahora tiene un partido republicano dividido y con prioridades diferentes. Entonces lo que puede hacer Biden es poco y no nada permanente. Abogados y activistas señalan que las movilizaciones funcionan para mantener el tema vivo, aunque no haya esperanzas a la vista. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Las autoridades hondureñas esperan implementar mecanismos para evitar la explotación de inmigrantes a su paso por ese país. Más de 200,000 hermanos latinoamericanos y de otras latitudes cruzan el territorio nacional anualmente. Información confirmada por las autoridades del Instituto Nacional de Migración, por lo que se espera implementar mecanismos para evitar la explotación de estos migrantes. La instrucción de la presidenta Xiomara ha sido que abordemos la migración desde un enfoque de protección a los derechos humanos, no un enfoque de contención. No vamos a detener, ni vamos a perseguir, ni criminalizar migrantes, sino que darle una cara humana al tema migratorio. Es por eso que también desde el 4 de agosto del 2022 está vigente la amnistía migratoria, que hasta la fecha ha beneficiado a más de 350,000 migrantes que han utilizado el territorio nacional para transitarlo y para seguir su ruta migratoria. Este 2023 hemos tenido una alza en el flujo migratorio en toda la zona de oriente y sur del país, especialmente en el departamento de Choluteca y el departamento del Paraíso. Vamos a cerrar este año arriba de los 300,000 personas que van a cruzar el territorio nacional. A la fecha ya llevamos 325,000 personas en movilidad humana registradas en nuestro sistema, en comparación con un 2022 que había sido nuestro dato histórico
con 188,000 que cerramos el año pasado. Y sectores promotores de derechos humanos solicitan un apoyo más contundente por parte del gobierno, ya que en las zonas fronterizas han colapsado los sistemas de apoyo a migrantes. Este año tenemos 222,000 personas y no ha finalizado el año, apenas vamos por el mes 8 del año y esto es sumamente preocupante y eso requiere respuestas por parte del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones ha recomendado a los estados brindar asistencia humanitaria, brindar asistencia médica, porque las personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y más aún cuando se trata de niños, mujeres, personas adultos mayores, personas LGTBI. Por eso se necesita una respuesta no solo local, sino a nivel de departamental, pero también de la oficina por parte del gobierno central, que respondan ante esta situación. Estamos ante una crisis migratoria. Ante esta precaria situación que viven los hermanos latinoamericanos, se busca crear un mecanismo multiestatal que apoye a todas estas personas que utilizan el territorio de Honduras para llegar al país del norte. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. La pobreza y la delincuencia obliga a que cientos de hondureños emprendan la ruta migratoria. Lastimosamente, la mayoría de ellos son reportados como desaparecidos durante el camino. En un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones, detalla que más de 1,000 migrantes murieron o desaparecieron durante el 2022, cifra que podría ser mayor a finales de este año. 1.400 personas desaparecidas solo en 2022, yo creo que es una cifra que podría quedarse corta, considerando también que hay familiares de personas que ni siquiera dan el dato o no saben a qué instancia acudir. Las mujeres representan más del 20% de la población que huye del país por la violencia y pobreza. Solo este año hay contabilizadas aproximadamente unas 150,000 personas que han sido detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos, de las cuales un 35-40% son mujeres, un 25% de esas son niños menores no acompañados. O sea, es un tema muy grave. Denominado como una sentencia de muerte, se ha convertido la migración en América Latina, teniendo dos destinos: morir o desaparecer. Sabemos que tomar la ruta migratoria es casi una sentencia de muerte si no se va acompañado de personas que vayan protegiendo su vida. Según datos de las organizaciones promigrantes en Honduras, informan que más de 222,000 personas se han desplazado de enero a la fecha a Estados Unidos. Y aún no se conoce un dato preciso de la ubicación de la mayoría de estos migrantes. Informó para ustedes Marila Manzanares. Y la Organización Internacional para las Migraciones dio a conocer por medio de un informe detalles de la frontera más peligrosa, en donde se han perdido miles de vidas de migrantes. Pero nunca me rendí. La frontera entre los Estados Unidos y México, que se extiende por más de 3,000 kilómetros, es ampliamente conocida como una de las fronteras más peligrosas del mundo. A lo largo de los años, esta línea divisoria, por los desafíos únicos que presenta, la han hecho sobresalir en la escena internacional. Uno de los mayores desafíos en esta frontera es el tráfico de drogas, que ha llevado a la formación de poderosos cárteles de la droga en México. Estos grupos delictivos luchan por el control de rutas y territorios clave en la frontera para el contrabando de narcóticos hacia los Estados Unidos, lo que ha resultado en una escalada de violencia y enfrentamientos armados. La inmigración ilegal también es un problema crítico en esta frontera. Miles de personas de Centroamérica y otras regiones del mundo buscan ingresar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, en la mayoría de las veces enfrentando condiciones peligrosas y largas travesías. Pasando 8 días del barco de Brasil, llega a Tabachinga, que hace frontera con Perú, con Colombia, y después pasamos casi un mes, 7 días por el camino para llegar aquí a México. A pie caminamos 7 días, ante Colombia y Panamá, pasando 7 días caminando en la misma tierra de Panamá. A veces el sueño americano se nos convierte en pura tragedia. El muro fronterizo sí, está muy peligroso. En el Distrito Federal,
tuvimos que tomar otro autobús para poder llegar a Tijuana y ahí comenzó nuestro sufrimiento, porque pensamos que habíamos pasado lo peor, pero no fue así. Lo peor fue en Tijuana. Nos agarraron los polleros, nos llevaron a una barra bien refundida, en un lugar feo, en un barrio feo, en donde no teníamos acceso a salir. Estaban cobrando una cantidad de dinero por secuestro. Violan, secuestran y le sacan los órganos porque les sale más dinero a los secuestradores. Violan a las niñitas, violan a las mujeres y las dejan tiradas en el desierto. Y a los hombres los matan. Además, la geografía de la frontera, que incluye grandes desiertos y terrenos remotos, presenta un peligro adicional para aquellos que intentan cruzarla. Las altas temperaturas en el verano y las condiciones extremadamente secas han registrado numerosas muertes por deshidratación y exposición a lo largo de los años. Los migrantes que se aventuran a esta agotadora caminata bajo un calor que supera los 100 grados Fahrenheit y con poca agua o alimentos pueden morir en cuestión de horas. Quiero cubrirme del sol. Vamos a ver acá. Es una parte donde me puedo cubrir del sol por un momento, pero el peligro es que pueden haber animales. Al fondo se pueden ver algunas ciudades. Y este es el desierto de Chihuahua. El desierto de Chihuahua cubre no solo el estado de Chihuahua en México, sino también de Texas, Nuevo México y Arizona, ya del lado de los Estados Unidos. Estas son las imágenes que les trasladamos acá al sur de la frontera para que ustedes se den una idea más o menos qué es lo que las personas caminan acá en estos lugares. Se ha reportado muchos ataques a los migrantes que vienen por estos lugares y esa situación pues ha venido a ser muy lamentable, ya que con nacionales centroamericanos y de cualquier parte de Sudamérica pues han tenido que caminar a estos lugares. A pesar de estos desafíos, la frontera entre los Estados Unidos y México es también un lugar donde convergen culturas, comercio y comunidades que han vivido en la región durante generaciones. Esta frontera es un testimonio de la complejidad de las relaciones bilaterales entre dos países vecinos y la historia que la rodea es tan rica como las dificultades que enfrenta en la actualidad. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos al periodista Ernesto Cornejo, enviado especial a la frontera sur. Él nos tiene importante información que compartir sobre el fenómeno de la migración. Ernesto, buenas noches. Te escuchamos con tus temas. Así es, Roxana, buenas noches, saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador, de día todavía acá en el condado de Los Ángeles, California, y en efecto le tenemos información que ha surgido en los últimos días en cuanto al fenómeno de la migración, lo que está sucediendo también en torno a este tema en países de Centroamérica, esto y más temas
estaremos viendo más adelante. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que comentarles que las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dio a conocer el panorama y el acuerdo que llegaron con el gobierno de Venezuela para iniciar inmediatamente con los vuelos de deportación de sus ciudadanos que están tratando de ingresar de manera irregular hacia los Estados Unidos. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Para los venezolanos que cruzan de manera ilegal, hemos fortalecido las consecuencias en la frontera, incluyendo con nuestra reglamentación. Asegurar que se cumplan las leyes sobre inmigración a fin de seguir intensificando las consecuencias para quienes crucen ilegalmente la frontera sur es parte del reiterado llamado que las autoridades del gobierno de los Estados Unidos hacen a las personas que desean ingresar de manera irregular al país. Ahora las consecuencias de deportaciones también se han reanudado para los venezolanos tras un acuerdo con el gobierno suramericano. Desde hace mucho tiempo hemos instado a Venezuela a aceptar a sus ciudadanos y estamos contentos de que hayan aceptado hacerlo. Esta administración ha supervisado la mayor expansión de vías legales hacia los Estados Unidos en décadas. Hasta esta fecha hemos dado la bienvenida a cientos de miles de venezolanos que huyen de la persecución a los Estados Unidos a través de nuestros programas. En lo que respecta a los retornos a Venezuela, nuestros dos gobiernos hemos hablado con un arreglo para garantizar la repatriación segura, ordenada y humana de los migrantes venezolanos que no califican para recibir protección bajo nuestras leyes. Entonces, continuamos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración y aquellos que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Está conforme con nuestras leyes y también con nuestras obligaciones internacionales. Y obviamente estamos, como dijo mi compañero Mark, hablando constantemente con países a lo largo del mundo para que acepten sus nacionales que tienen órdenes finales de repatriación, como es requerido por la ley internacional. La migración irregular constituye un desafío regional que requiere una respuesta regional a través del marco establecido en la Declaración de Los Ángeles sobre la Migración y Protección, reiterando además que seguirán apoyando las ciudades fronterizas para hacerle frente a la oleada imprecedente de migrantes que ha llegado en las últimas semanas a estos puntos. Tenemos programas que proveen fondos para apoyar a los esfuerzos de nuestros compañeros en los gobiernos de los estados y municipios en todo el país. El año pasado dimos más de $800 millones para reforzar esos esfuerzos a nivel local, pero también reconocemos que la necesidad es más grande y seguimos pidiendo que el Congreso apoye a los estados, municipios y ONGs que reciben a los migrantes en el país. Pedimos más de $4.000 millones en una apropiación de emergencia suplemental para reforzar estos esfuerzos de nuestro Departamento de Seguridad Nacional y a los municipios en todo el país. El Congreso no ha actuado en ese pedido y seguimos insistiendo. Las repatriaciones se realizarán con vuelos directos a través del programa Vuelta a la Patria, plan del gobierno venezolano para el retorno de los migrantes. Según el presidente Nicolás Maduro, reiteró que son bienvenidos todos los connacionales nuevamente al país. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Algunos países de Centroamérica están experimentando la masiva llegada de migrantes provenientes de Venezuela, Haití y Cuba. Una situación que mantiene preocupado a los miembros de las diferentes organizaciones sociales, incluso algunos gobiernos estatales, como por ejemplo Costa Rica, que ha anunciado un estado de emergencia a consecuencia de la llegada de estas personas. Pero si hablamos también de otras nacionalidades, como por ejemplo Honduras, acá el panorama es aún más lamentable, y es que muchas personas se las están tratando de ingeniárselas para sobrevivir en este duro camino hacia los Estados Unidos,
pero lo que más lamentan es los casos de enfermedades virales que se están experimentando en estos puntos. Se vuelve mucho más compleja en vista de la movilidad constante de personas de otras nacionalidades. El flujo de personas en movilidad en Honduras sigue en aumento y con ello la vulnerabilidad de sus derechos humanos, la estigmación y la discriminación en su paso por la ruta migratoria. Estas personas han tenido que enfrentar una serie de situaciones como dormir en las calles, comer desechos para calmar el hambre, convivir en condiciones no higiénicas, lo que está generando mucha preocupación, pues los casos de enfermedades contagiosas están en aumento. Estamos viviendo una situación migratoria cada vez más compleja que se puede convertir también en una crisis epidémica, dado que en este momento también se ha reportado que hay personas sospechosas de fiebre amarilla, no precisamente porque sean los migrantes en tránsito los que estén contagiados, sino que hay mucha población concentrada y está expuesta al mosquito, a estas cantidades de zancudos que son los transmisores de estas enfermedades. A esta crisis también se suma otra, el incremento de hondureños deportados desde la frontera sur de los Estados Unidos. En este momento ya llegan las 44,000 personas deportadas desde Estados Unidos, México e incluso países europeos. Por supuesto, de Europa es una cantidad menor, pero es muy probable que en los próximos meses y próximos años tengamos cifras mayores. ¿Qué hacer ante esta situación? Pues lo que estamos pidiendo como organizaciones de sociedad civil es que los gobiernos de la región puedan sentarse con los gobiernos de Estados Unidos, México incluso, que ha abierto en algún momento oportunidades laborales, los gobiernos de Canadá, el gobierno de Canadá, y España, para que puedan buscar nuevas vías de regularización en vista de la gravedad de la situación en los países de origen. De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, en Honduras, desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto de este año, han registrado más de 222,000 personas en movilidad, principalmente en el oriente del país centroamericano, un punto fronterizo con Nicaragua, siendo en su mayoría de Venezuela, Cuba y Haití. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de los detalles que les tenemos hasta esta hora. Estaremos pendientes en nuestra próxima emisión de llevarles también lo que significa para las familias migrantes vivir el tan anhelado sueño americano, las políticas que se están anunciando acá en los Estados Unidos, que de acuerdo a lo que ellos mencionan, si hubieran estado sabedores del panorama y las circunstancias que iban a pasar acá en el país norteamericano, no hubieran emprendido este viaje tan arriesgado hoy por hoy. Pero esta y otras informaciones se las estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Feliz noche. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital.
El número de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos a través de la selva del Darién entre Panamá y Colombia se ha triplicado en las últimas semanas, alcanzando cifras récord. La migración por el Darién es una realidad indetenible. Día a día, cientos de migrantes atraviesan esta espesa selva que separa a Colombia de Panamá en busca del sueño americano. En lo que va de este año, más de 300.000 migrantes irregulares han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, una cifra que evidencia el imparable y desbordado flujo migratorio a pesar de las advertencias sobre los peligros de este tránsito. Esa cifra pulveriza el récord de todo el año anterior, cuando 248.000 migrantes atravesaron la jungla panameña en busca del sueño americano. En agosto de este año atravesaron esa jungla más de 79.000 extranjeros, un número inédito para un solo mes, de los cuales 61.000 son adultos y 18.000 menores de edad, según estadísticas del Servicio Nacional de Migración y Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. La situación ha obligado al gobierno panameño a instalar varios albergues a lo largo del país, con apoyo de organismos internacionales. Los migrantes viajan desde Sudamérica hacia Estados Unidos o Canadá, en busca de mejores condiciones de vida. En ese largo trayecto cruzan el tapón de Darién, unos 266 kilómetros abarrotados de peligros tanto naturales propios de la jungla como por la presencia de grupos criminales. La travesía puede durar desde hasta 3 días a 15, y es el primer paso en Centroamérica, en la ruta hacia el norte del continente. La agudización de conflictos armados, el incremento de la violencia ejercida por bandas criminales y pandillas y crisis económicas en los países de procedencia ha generado que las cifras de caminantes por el tapón del Darién aumenten en lugar de disminuir, pese al endurecimiento de las políticas migratorias. Los migrantes cruzan la selva pese a que el país norteamericano ya ha advertido que no permitirá el ingreso de quienes lleguen a Panamá irregularmente. Esta selva es capaz de convertir el sueño de un migrante en un verdadero desafío de sobrevivientes. No está claro si este efecto disuasorio continuará, y los defensores de los derechos humanos dicen que los migrantes que huían del peligro en sus países de origen ahora viven en el limbo en México, mientras esperan respuestas a sus solicitudes de asilo. Otros se ven obligados a tomar caminos cada vez más riesgosos para llegar a Estados Unidos. Este es un reporte de Regan Rodríguez para el sur de la frontera. La región del Darién, también conocida como el tapón del Darién y la selva del Darién, es un área selvática y pantanosa ubicada en el límite de Panamá y Colombia. La selva del Darién tiene 266 kilómetros de largo y 575.000 hectáreas de extensión. Sus ríos y pantanos la convierten en una zona difícil de transitar. Asimismo, se caracteriza por registrar altas temperaturas y mucha humedad. Esta región se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos recorriendo América Central y México. Los extranjeros cruzan la selva pese a estar plagada de peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales que los extorsionan. Un verdadero drama que se vive en la selva del Darién, y exponer a los niños es aún más alarmante por lo que deben vivir en tan caótico ambiente. ¡El niño! ¡El niño! Estas imágenes revelan los riesgos a los que son expuestos miles de niños y niñas al cruzar la selva del Darién. En lo que va del año, más de 339.000 migrantes han llegado a este lugar, y de estos, aproximadamente 58.000 son niños. La mitad de ellos tienen menos de 5 años. Más de 575.000 hectáreas conforman la selva del Darién. Transitarla es exponerse a numerosos peligros. Pese a ellos, son cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y asiáticos, que atraviesan esta zona selvática y pantanosa, ubicada entre la frontera de Colombia y Panamá.
Estas personas deben caminar entre 5 a 7 días para cruzar la selva, que durante el invierno incrementa sus riesgos. La falta de alimentos y agua crean situaciones más traumáticas en los menores de edad, que también se han vuelto un blanco fácil de grupos del crimen organizado. Las Naciones Unidas advirtió a los países de la región lo alarmante de la situación, los factores de riesgo y las cifras históricas en temas de migración irregular. Múltiples violaciones y abusos de sus derechos durante el viaje, incluida la violencia sexual, que supone un riesgo especial para los niños, las mujeres, las personas LGBTI y las personas con discapacidad. La escasa atención humanitaria a la salida de la selva y en la frontera entre Costa Rica y Panamá empeora las precarias condiciones de vida allí y aumenta la vulnerabilidad de las personas. El gobierno panameño reportó en los primeros 4 días de septiembre el ingreso de 5.328 migrantes, la mayoría son venezolanos. Mientras analizan el cierre de la frontera terrestre como una medida para frenar la migración en su frontera con Colombia, la ONU destaca sus esfuerzos, al igual que Costa Rica, para la disposición de lugares que brindan refugio y atención a estas personas, en especial a los menores de edad. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. En Guatemala también surgen las voces de alarma ante el incremento en el flujo de menores migrantes. El Instituto Guatemalteco de Migración mostró su preocupación debido al incremento de migrantes irregulares que ingresan al país. Importante mencionar que muchos de ellos son menores de edad. Bueno, sí, estamos muy preocupados. El Instituto Guatemalteco de Migración sigue coordinando operativos con Policía Nacional, con el Ejército, con todos los involucrados en este tema. Ustedes han visto en los últimos días se han hecho operativos en Chiquimula, hemos hecho operativos en el Segma, en Zona 1 y seguimos trabajando por cuidar y por proteger a la población guatemalteca y vamos a insistir en el tema migratorio de ciudadanos que hemos visto que son ciudadanos venezolanos de otras nacionalidades para que estén en territorio guatemalteco legal. Así que vamos a seguir fomentando, vamos a seguir trabajando en esos operativos, vamos a insistir en que las fronteras están cerradas para una migración irregular en los Estados Unidos, no vale la pena. Hemos visto en los últimos operativos a esos menores de edad que van con hambre, que van en condiciones no aptas para poder hacer un viaje de esas categorías y seguimos insistiendo como Instituto Guatemalteco de Migración por una migración ordenada, segura y eficaz y vamos a trabajar por la población guatemalteca en el tema de seguridad, en ver a las personas que están ilegales serán inmediatamente expulsadas del territorio nacional. Según la Organización Internacional para las Migraciones, se informó que la quinta parte de estos migrantes se trata de niños, niñas y adolescentes que corren peligro su vida debido a los retos que deben enfrentar en los distintos pasos que deben atravesar para llegar a alcanzar el sueño americano. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. ¿Y cuáles son los efectos que se viven en Guatemala ante el paso masivo de migrantes? Tenemos un informe con Mabel Sauceda, quien aborda a un profesional en materia migratoria. Amigos del Sur de la Frontera, efectivamente, según el Instituto Guatemalteco de Migración, del 1 de enero al 27 de agosto se habían localizado y expulsado del territorio nacional a 11.197 migrantes irregulares que pasaban por Guatemala. En este caso podemos señalar que 6.977 eran de origen venezolano, también 1.060 haitianos. También se contabilizaron 879 ecuatorianos, también hubo varios colombianos, hondureños y de otras nacionalidades, pero principalmente sudamericana. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el país? ¿Cuáles son esas características o qué es lo que podría afectar al país tomando en cuenta este flujo masivo de migración irregular de sudamericanos? Y para ello estamos con el licenciado Fernando Castro, quien nos dará a conocer también este punto de vista de cómo nos podría afectar y también cuántas personas han pasado por el territorio guatemalteco. Bueno, es preocupante ver que de enero al 27 de agosto son más de 230,000 migrantes que han pasado el tapón del Darién y estos migrantes han ingresado a Guatemala. De esta cuenta, más de 132,000 son hombres, 53,000 mujeres y más de 36,000 menores migrantes. Ha habido una situación de crisis migratoria humanitaria, no solo en lo que se está dando en la frontera norte y sur de México, sino que también se está dando actualmente en lo que es Honduras.
en lo que es también Nicaragua y Costa Rica y Panamá. Es una situación en la que vemos que cientos de miles de migrantes atraviesan el territorio guatemalteco sin tener las condiciones de asistencia humanitaria, o sea, ni en salud ni en lo que es asistencia de sus derechos humanos. Y es reiterada las declaraciones que dan los propios migrantes que preferirían atravesar nuevamente la selva del Darién a pesar de todas las circunstancias que conlleva, pero aquí en Guatemala sufren serias extorsiones, dentro de ellas lo que es alrededor de extorsión de 300 o 400 quetzales para pagar un transporte de lo que es desde Chiquimula a la ciudad de Guatemala. Y peor si vienen con niños acompañados. Esto es un tema que también las autoridades de gobernación deberían investigar sobre la serie de extorsiones que se están efectuando según las declaraciones de ellos. Y en este caso también estamos viendo lo que es la falta de poder atender. En el caso de migrantes, el albergue San José, que está en Chiquimula, que ha cerrado sus puertas debido a la falta de poder atenderlos, ya que antes eran 120 migrantes que llegaban diariamente y ahora se han incrementado a 500. Y es una situación que al no recibir ningún apoyo, pues únicamente la Casa San José o la Casa del Migrante aquí en Guatemala son quienes ofrecen una ayuda. La proyección y también atención que podría darse a este flujo masivo de migrantes que vienen todavía pasando por Centroamérica y llegando por Guatemala. Es impresionante, tanto que la Organización de Naciones Unidas está estableciendo en la frontera del Darién, en Honduras, también lo que son programas de asistencia. Médicos Sin Fronteras han manifestado que no se dan abasto para poder atender a los cientos de miles de migrantes. Es una situación que debería ser tratada de una forma integral por parte de lo que son las autoridades de gobierno. Le agradecemos por esta información. Importante también destacar que son entonces más de 230,000 personas las que han pasado por el territorio nacional como migrantes de manera irregular. De estas, más de 11,000 han sido localizados y expulsados del territorio nacional, pero también es importante destacar que de estos más de 11,000 personas que han sido ubicadas y expulsadas del territorio nacional, al menos son menores de edad también, 684 masculinos y 539 personas femeninas menores de edad, es decir, que viajan sin el acompañamiento de ningún adulto. Así que es parte de la información que tenemos. Regresamos con ustedes al set de Al Sur de la Frontera. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Y así viven los migrantes, en su mayoría venezolanos, en territorio costarricense. Veamos. Esta es una mañana cualquiera en el campo ferial de Paso Canoas, lugar tomado por los migrantes a la espera de seguir su rumbo. Las condiciones sanitarias no son las mejores, aunque algunos pretenden mantener su ropa limpia, por ejemplo. En medio de todo este grupo de personas hay una enorme cantidad de enfermos, y ellos mismos lo padecen. Bueno, acá hay muchas enfermedades, como por ejemplo la tos, la gripe, fiebre, las infecciones en el estómago. Pero hay varios problemas, uno de ellos la suciedad. Por más que el equipo de limpieza haga su trabajo, se encuentra de todo. Pero siempre tiran todo adentro, vean, porque estos baños se taquean, porque ellos mismos lo taquean. Le echan papeles, le echan de todo, le echan anteojos, ropa, hasta cobijas, le echan. Y ese es el problema que eso tienen ellos. Y muchos de los enfermos llegan a parar al hospital de Ciudad Neyli. Aquí el servicio de emergencia se llena. Es más, las atenciones por emergencias aumentaron un 20%. Se han atendido a más de 4.500 migrantes graves, según lo confirmó la Caja a Noticias Repretel. Sí ha aumentado lo que es las atenciones, pero generalmente
La atención inicial es dada por médicos contratados tanto por lo que es la Dirección General de Migración y Extranjería con la ONGs. En total se tienen de migrantes en atenciones alrededor de 4.500 atenciones. Los brotes detectados tienen que ver con diarrea, virus respiratorios, gripe, fiebre. Además, 3 casos de tuberculosis detectados y 35 casos de malaria en la zona sur. Estamos analizando el tema de la problemática que tenemos con los migrantes, que es el tema importante que tenemos que resolver. Fuera de otros temas, es el tema más importante. En medio de ese panorama, la basura, los malos olores y las plagas se apoderan de las calles en Paso Canoas. El Ministerio de Salud giró ya 2 órdenes sanitarias. Con respecto al tema de la basura, es gestión local y representación del gobierno local, ¿verdad? Todas las articulaciones que se hagan con respecto a la basura. Eso es importantísimo, primero, entenderlo. Número 2, sabemos que hay, digamos, un condicionante de mayor gasto presupuestario, ¿verdad? Obviamente por el acarreo de la misma. Sí, organismos internacionales justamente están articulando con voluntariado para poder hacer la recolección de la basura y estamos haciendo gestiones a lo interno para este acarreo. Las alarmas sanitarias se mantienen encendidas en la zona sur del país. La administración Biden anunció que comenzó a enviar cientos de miles de notificaciones a migrantes recién llegados a Estados Unidos para invitarlos a solicitar permiso de trabajo, un trámite que no debería tardar más de 45 días. A 5 semanas de haber ingresado a Estados Unidos con la aplicación CBP One, este matrimonio cubano recibe una notificación muy importante vía correo electrónico. Que si quería trabajar, pues que podíamos obtener este permiso de trabajo. La administración Biden está enviando cientos de miles de notificaciones a ciertos extranjeros para recordarles que pueden solicitar una autorización de empleo, incluyendo quienes ingresan de manera temporal a Estados Unidos por razones humanitarias. Nos dan todas las herramientas para poder hacerlo. ¿Cuál es el formulario que tenemos que llenar? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo crear la cuenta? Muchas veces entran y no piden la aplicación para hacer trabajo. Y para mí no pueden nomás estar aquí dependiendo, esperamos, no en el gobierno federal. El mensaje dice, si aún no ha comenzado el proceso de solicitud, puede comenzarlo creando una cuenta en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y presentar el formulario I-765 en línea. Están promoviendo más migración ilegal. Republicanos piensan que anuncios como este provocan nuevas oleadas de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. Los extranjeros necesitan autorización para trabajar en territorio estadounidense. Se dice que es legal la migración porque están pidiendo asilo, pero están jugando con los términos, están jugando con las leyes para que entren todos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que entran temporalmente a Estados Unidos por motivos humanitarios, naturales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, que ingresan a través de un proceso de reunificación familiar, pueden solicitar permiso de trabajo tan pronto lleguen. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Colombia es uno de los países de América Latina con más solicitudes de visas para Estados Unidos. Más de 500,000 solicitudes se encuentran represadas en la embajada americana de este país. Desde el año 2022 empecé a hacer como todo el trámite para que me dieran la cita. Ahorita la tengo, pero para el año noviembre del 2024. Así es, 2 años de espera es el promedio para tramitar una visa de turista para Estados Unidos. Esta es la experiencia de Edgar Ramírez, un colombiano de 30 años que desea viajar para reencontrarse con su mejor amigo, a quien no ve desde hace 8 años. Y a ver si la pueden adelantar. Deberían como tener como una especie de simulacro, por decirlo así, para que descongestionen todas esas personas que estamos a la espera. Una opción es reprogramar la cita a través de la web de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pero aún así las fechas disponibles siguen siendo lejanas. Nos dio el link y la contraseña. Imagínense, 2 años, 3 años para esperar un simple papel. Según datos de la Embajada Americana en Colombia, un total de 500,000 solicitudes de visas continúan en espera. En el último año se han entregado 375,000 visas, un número promedio calificado como normal. Sin embargo, de acuerdo con analistas, el alto número de casos sin respuesta se debe a la pandemia y a la búsqueda de nuevas oportunidades. Colombia está listado como uno de los países latinos con la espera más alta. Recientemente se anunció la reanudación de actividades del Grupo de Asuntos Consulares Colombia-Estados Unidos. Una de las propuestas en periodo de estudio es la excepción de visado
para ciudadanos colombianos. Quiero decir que con respecto a las visas para los colombianos, hemos emitido a través de nuestra embajada en Bogotá un número récord este año y esperamos que esto continúe en el futuro, ya que es muy importante para nosotros que aumente el número de colombianos que van a Estados Unidos. Trabajamos y colaboramos en medidas que son complementarias, como el alivio migratorio a través de la salida forzosa diferida, el aumento, la ampliación de los cupos de movilidad laboral, asimismo la promoción de la movilidad educativa. Según el portal World Statistic, Colombia es uno de los países con mayor porcentaje de rechazo de visas estadounidenses, registrando un 33% de casos negados. Es decir, a 1 de cada 3 colombianos no se les aprueba su entrada a Estados Unidos. Una de las principales razones tiene que ver con que estos ciudadanos no logran demostrar su intención de no quedarse en suelo estadounidense. Dentro de la región de América Latina, Colombia es uno de los países que se ha visto... que ha vivido, al que más se le aplican reglas en comparación a otros. Un proceso que muchas veces resulta engorroso y costoso para el ciudadano en común. Una cita muy lejana y es de paso muy incierta, ¿no? Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Que pasen una feliz noche. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.